Bien, vamos Así a es. continuar con nuestras ponencias así de importantes. Hoy tenemos también la presencia de la magíster Ángela María Bravo Chacón. Ella es de Cusco, Perú, y es especialista en incidencia y gestión de educación en la oficina de la UNESCO en Perú, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y educadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magíster en Educación Política, Pública y Equidad por la University of Glasgow, Reino Unido. Entrenada en innovación educativa y pedagogía efectiva en diversos países. Ha sido directora de Educación Secundaria y ha estado encargada de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación y trabaja en temas de reforma educativa y equidad. El tema que nos va a tratar esta tarde, el futuro de la educación en un contexto de reapertura. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, maestro Noé. Un gusto acompañarlos esta tarde desde UNESCO Perú. Estamos bastante contentos de ser parte de este gran encuentro de educadores franciscanos, de poder tener una oportunidad de conversar sobre los enormes retos y oportunidades que nos trae el retorno a clases después de un largo periodo de cierre escolar, que de hecho ha sido para cada uno de nosotros según un reto muy importante de adaptación, de transformar nuestra práctica, nuestra forma de vincularnos con nuestros estudiantes, con sus familias, con nosotros mismos como educadores y nuestro balance de vida y salud mental. Así que vamos a hablar un poquito de eso y también de los retos que tenemos enfrente con los efectos que ha generado el cierre escolar, que es lo que vamos a revisar hoy en la presentación, y cómo podemos atender esos retos de esta nueva normalidad para poder asegurar una educación de calidad, con equidad, y aprovechar este espacio de momento de crisis que tenemos en diferentes aspectos de la vida diaria, pero sobre todo del servicio y el quehacer educativo, para poder transformar un sistema y un servicio que necesita tanto cambio como es la educación, para poder asegurar que cada niño, niña y adolescente tenga las oportunidades que podamos ofrecerle en el mejor espectro para desarrollar sus talentos y con ello impactar en su desarrollo de su proyecto de vida personal y de su comunidad. Así que con esa mirada y con ese reto vamos a hablar hoy día sobre ello. ¿Cómo hacemos para volver mejor? ¿Cómo hacemos para que el retorno de clases desde la gobernanza, la gestión escolar y la acción pedagógica nos permita cumplir con esta promesa, volver mejor, no volver a lo mismo, no regresar a aquellas cosas que quizás nuestro sistema educativo, nuestra acción en aula tiene que dejar atrás para poder dar paso no solo a la innovación, sino también a reformas estructurales que permitan el desarrollo de una educación centrada en la persona, en los talentos y en el servicio de la ciudadanía. Entonces vamos a empezar esta mirada recordando un poco cómo empezó el tema del impacto de la pandemia en las escuelas. Aquí hay un mapa global de la UNESCO. Como ustedes saben, la UNESCO desde muy iniciada la pandemia estuvo monitoreando el cierre de escuelas a nivel global, y es importante que reconozcamos que nuestros países en Latinoamérica, y de hecho incluso sé que hay maestros de Ecuador aquí, también Perú, han sido de los sistemas educativos que han demorado más en reabrir las escuelas. Hace muy poquito, hace un par de semanas, UNESCO junto con el Banco Mundial y UNICEF publicamos un estudio que se llama Salvando una generación, en el cual damos una explicación de por qué ocurrió este fenómeno, cómo es posible que, a diferencia de otros países donde los sistemas educativos, si bien tuvieron cierres parciales o cierres puntuales durante los primeros inicios de la pandemia, luego se reactivaron muy rápidamente. Y en países como los nuestros, más bien se pospuso el retorno en algunas escuelas hasta casi 2 años después del cierre inicial. ¿Por qué ocurrió esto? Y es importante que lo entendamos y que también veamos la dimensión real detrás del impacto de la pandemia en nuestra región, para poder comprender este fenómeno que a veces podemos verlo y quizás lo han escuchado y lo han sentido también en la demanda de la sociedad civil o incluso de algunos padres de familia o incluso también de la academia, de que había una sensación de no querer volver, pero eso en realidad es mucho más complejo que un tema de voluntad o que un tema de agencia de nosotros como educadores o de los gestores de la educación. En realidad lo que ocurrió y lo que es importante de reconocer y por qué estuvimos en esta demora tiene que ver con lo que este informe, Salvando una generación, que se publicó hace un par de semanas, como les comentaba, nos contaba de que en Latinoamérica ha ocurrido una triple maldición. ¿A qué se refiere ese término? En realidad nosotros somos no solo la región con un cierre educativo de los más largos en el mundo, sino también somos de los países con mayor cantidad de personas que han fallecido a raíz de la pandemia. Esto ya sea por las acciones de los gobiernos que no lograron contrarrestar los contagios, pero también por la precariedad de nuestros servicios de salud previamente, que no tuvieron capacidad de atender la emergencia. Entonces somos países donde el tema del impacto
salud, de físico de las personas, de todo el impacto en el tema de duelos, ha sido muy fuerte, ha sido muy profundo. Y eso es algo que, por supuesto, genera no solo un temor natural en las personas que ha hecho que nuestras actividades cotidianas se vuelvan bastante complejas, y obviamente estar en un aula rodeado de muchos niños, de muchos adolescentes, de diferentes contextos, es algo que generaba temor a un inicio, ¿no? Hoy que estamos ya en un contexto de retorno, hemos visto que hay protocolos para poder mantener esos riesgos bajos, para poder atender esos temores, a pesar de que efectivamente eso no quiere decir que no hayan contagios, pero pues había un temor muy generalizado que es muy natural de respuesta de haber tenido tantas situaciones difíciles que afrontar vinculadas al tema sanitario. Otro de los efectos que también conllevan a este cierre tan masivo y tan prolongado de escuelas en la región ha sido el efecto económico de la pandemia en las familias. De hecho, si bien en nuestros países el tema de salud fue lo que primero se priorizó con las cuarentenas más estrictas, luego, cuando progresivamente se fue abriendo y reactivando la vida cotidiana, se priorizó la economía. Y eso tenía una razón, digamos, racional detrás, que tenía que ver con el fuerte impacto en el empleo y en los ingresos que había tenido el cierre de la economía, no solo de las escuelas. Todo estuvo cerrado, recuerden, al inicio de la pandemia, y el impacto debido a nuestra gran precariedad de la oferta de empleos, que sobre todo es informal, sobre todo desde el día a día, generó un impacto muy fuerte en economía, que generó esta reacción de priorización, ¿no? Priorizar primero la salud, priorizar en segundo puesto la reactivación económica. Entonces, esa explicación para el primer año de pandemia, para el 2020, con una mirada bastante, digamos, consciente de lo que ocurría en el entorno, y tanto de los temores, tanto desde la mirada de no poder entender muy bien cómo funcionaba el virus y el temor que nos generaba estar en un espacio compartiendo con otras personas, o que quizás aún no genera, pero hemos aprendido a manejarlo y gestionarlo. Pero también esta dimensión de priorizar primero la economía generaron que ese 2021, en la mayoría de las regiones, de la mayoría de los países de la región Latinoamérica, las escuelas permanezcan cerradas. Sin embargo, en el año 2021 tuvimos un escenario bastante diferente, donde ya la mayoría de los países de nuestra región también empezaron a abrir de manera parcial o de manera intermedia. Sin embargo, países como el Perú estuvimos en una reapertura parcial muy incipiente, que se concentraba sobre todo en escuelas de las zonas rurales, hasta casi el cierre del año 2021, donde se empezaron a establecer protocolos para que el retorno a clases se haga de manera masiva, que es lo que ocurrió recién el año 2022. Entonces sí tenemos una explicación, digamos, técnica que explica esta mirada del cruce de cierre de escuelas con una alta tasa de mortalidad y contagios, y un tema de priorización económica que justifica el cierre largo y prolongado en todo el año 2020. Sin embargo, en el año 2021 efectivamente sí hubo un tema de decisión y de política que fue retrasando el inicio de clases, principalmente por un tema de la crisis y del contexto enorme de caos que estamos viviendo como país, y que además hubo un tema bastante complejo de no demanda por el retorno real a clases. Eso es algo que en otros países probablemente ha ocurrido con un poquito más de énfasis. En nuestro país logramos adaptarnos muy rápidamente al servicio remoto, y eso generó nuevas dinámicas familiares que eran difíciles de resolver y de completar en el tema de poder retornar. Esa falta de demanda, esa falta de priorización generó que en algún momento del año 2021 teníamos abiertos literal todos los espacios públicos con acceso. Incluso los bares atendían como espacio de restaurante, teníamos abiertos gimnasios, teníamos abiertos cines, teatros, y cerradas nuestras escuelas. Incluso los estadios podían tener un aforo muy alto sin mascarillas, y las escuelas permanecían cerradas. Entonces sí tenemos un tema importante que analizar y que reflexionar como educadores sobre cómo en esta mirada de priorización país y de priorización personal individual de cada uno de los actores educativos, se fue generando esta mirada de poner atrás, o poner como algo que podía esperar, el tema del retorno a clases, a pesar de que todos estábamos muy conscientes de los efectos que tenía el cierre de escuelas, no solo en los aprendizajes, pero también en el tema de socialización y el tema de desarrollo socioemocional de nuestras niñas, niños y adolescentes. Así que nos tenemos que quedar con una lección muy fuerte de qué tanta prioridad le damos realmente a la educación, y cómo realmente podemos trabajar con nuestras familias, las comunidades y autoridades para poner la educación como una prioridad que tenga el mismo peso que probablemente tuvo la decisión económica que llevó a tener esta situación, en el cual mantuvimos otros sectores cerrados, entre ellos la educación. Así que eso es algo que nos llama a mucha reflexión. ¿Qué ha generado esta mirada de poder tener un cierre en las escuelas de tanto tiempo, y que además tiene una mirada sostenida en la mayoría de las escuelas, sobre todo urbanas? Este es uno de los datos del informe que se sacó de manera comparada con América Latina y el Caribe, junto con UNESCO y Banco Mundial, para poder mostrar cómo es la afectación a la tasa de asistencia durante la pandemia, cuando se veía
febrero de 2020, antes de iniciar la pandemia, y la tasa de asistencia en el mes de mayo-julio del 2021. Entonces, a más o menos 12 meses, 16 meses, se midieron los indicadores de asistencia y como pueden ver, la mirada de América Latina y el Caribe, que es el promedio que está marcado en este gráfico de color amarillo y naranja, podemos ver la diferencia entre antes de la pandemia y durante la pandemia. La tasa de asistencia antes de la pandemia estaba en 97% en los países latinoamericanos. Sin embargo, durante la pandemia se redujo al 86%. Si es que trabajamos con escuelas que tienen contextos de mayor soporte familiar o que de repente tienen un nivel socioeconómico que tiene un, digamos, no tanto reto, probablemente este impacto haya sido menor en nuestras escuelas. Quienes trabajamos en escuelas donde hay mucho reto de impacto económico, donde hubo reto de migración, donde hubo reto de trabajo infantil, donde hubo reto de situación de cuidado de los hermanos menores o de los trabajos domésticos, probablemente veamos este impacto más reflejado. Pero hemos perdido 10 puntos a nivel regional de tasa de asistencia. Al mismo tiempo, los estudiantes con riesgo de abandono escolar en América Latina y Caribe se han aumentado. Esto también nuevamente aplica a aquellos estudiantes que tienen casos de riesgo donde no hay un contexto familiar o comunitario que prioriza la educación de las personas, sino más bien los pone en situación de trabajo, situación de calle o situación de soporte en casa. Y podemos ver que los efectos más grandes del número de estudiantes en riesgo de desertar o abandonar la educación son los niños más pequeñitos, ya que las familias priorizaron tenerlos en casa y no apreciaron tanto lo que se podía lograr a través del espacio virtual, porque a diferencia de las maestras que nos han acompañado con la dinámica que han manejado mucho el grupo en el espacio remoto, no ha sido necesariamente la norma tener una buena adaptación de la educación preescolar en el espacio virtual. Eso ha hecho que aumente muchísimo la tasa de riesgo de deserción en este nivel y por supuesto ha ocurrido algo similar en el otro extremo de la educación básica, que es la secundaria, donde los adolescentes y las adolescentes han visto afectada su continuidad educativa, principalmente por situaciones de cuidado en casa y situaciones de empleo. Entonces, esto es algo importante también porque estamos viendo un efecto en el tema de la deserción. Los aprendizajes también se han visto afectados. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta los educadores, porque a veces cuando escuchamos este resultado de efecto en aprendizajes, podemos pensar que se está haciendo una crítica a nuestro trabajo durante la pandemia, el cual probablemente, como seguro la experiencia de cada uno de nosotros en este espacio, ha sido de muchísima demanda de adaptación, de muchísima demanda de trabajo y por supuesto de mucho esfuerzo para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin embargo, como sabemos también, el espacio del aula, el espacio de las interacciones, las mediaciones, que son los momentos más importantes del desarrollo del aprendizaje, son cosas que hemos visto limitadas por el tipo de espacio y características que implica lo virtual. Y quienes tenemos el reto de enseñar en contextos donde no había conectividad o donde no había suficiente acceso a tecnología o donde las familias no podían servir como soporte dadas sus condiciones de trabajo, sus condiciones de nivel educativo, hemos visto afectado realmente nuestro trabajo en este tipo de impactos que tienen que ver con la interacción y la mediación que son tan claves para el desarrollo de aprendizajes. En este estudio, que también nos muestra el Banco Mundial y UNESCO, han hecho una simulación en donde podemos ver cómo los resultados de la evaluación de estudiantes, que es la TERCE y el ERCE, que son las dos mediciones de evaluación latinoamericana de calidad educativa, nos muestran los puntajes de matemática y lectura y una simulación de los efectos en función de cómo se han ido trabajando el cierre de escuelas y las mediciones de otros países. Ahora vamos a ver también la de Perú, pero pues esto se hizo con la medición de países como Brasil, Chile y México, que tuvieron evaluación educativa después de la pandemia y que mostraron resultados de impacto bastante dramático. Como pueden ver, si ustedes siguen el grado de tercero y sexto, que son la línea naranja y amarilla respectivamente, en el año 2019, que fue la última prueba, estábamos en 75 puntos en lectura y en 7.25 y 7.18 en el caso de matemática, para el grado de tercero y el grado de sexto. Sin embargo, según la simulación basada en la data que tenemos disponible, estos aprendizajes habrían caído a puntos bastante graves de por lo menos 100 puntos de diferencia o 80 puntos de diferencia en promedio. ¿Esto qué significa en realidad cuando lo vemos a nivel de aprendizajes reales? Estamos regresando a niveles de la educación en los que estábamos en el año 2010 o 2008. Es decir, hemos regresado 12 años en calidad educativa, sobre todo en competencias básicas como la lectura y la matemática. En el Perú se ha hecho una evaluación también, pero antes de eso quería comentarles que esta pérdida de aprendizajes, por ejemplo en matemática, en esta evaluación de México, se muestra que ha habido un porcentaje de cambio, una afectación en el aprendizaje de matemática, que inicialmente se pensaba era mucho más duro o afectaba más o únicamente al nivel socioeconómico bajo o al nivel medio bajo.
Sin embargo, según este estudio, todos los niveles socioeconómicos, sin importar el nivel socioeconómico del estudiante, ha habido una afectación de más de 20 puntos porcentuales de diferencia en el logro de aprendizajes de matemática, por ejemplo, comparando 2019 y 2021, como ven en este gráfico. Si bien efectivamente el impacto es más alto, la diferencia de aprendizajes, de logro de aprendizajes, es mayor cuando el nivel socioeconómico es bajo, por supuesto asociado esto al tema de la conectividad y las condiciones familiares y de contexto. También hay una afectación muy importante en los niveles medio y alto que tenemos que reflexionar como conjunto y como sistemas. En el Perú, hace unos pocos días, se ha lanzado una evaluación que no es una evaluación censal, es una evaluación muestral y que solo ha evaluado a los estudiantes que tienen conectividad, es decir, está evaluando a aquellos estudiantes que estaban en una mejor condición por tener acceso a dispositivos y a conectividad respecto de sus aprendizajes. Y los resultados son muy parecidos a los que nos muestra la simulación que acabamos de ver. Por ejemplo, en este caso, es el rendimiento de segundo de secundaria para comparar el promedio del grupo que se está evaluando respecto de su resultado en el año 2019, en la última edición de la ESE, donde, por ejemplo, aquí ya estábamos en 60.3 puntos de porcentuales de promedio alcanzado para poder pensar el nivel de hacia el satisfactorio, es decir, en progreso, y esto ha caído a una mirada de 587 en realidad en proceso. Entonces sí tenemos un tema interesante aquí porque nos está mostrando que hay una considerable caída comparando los niveles de los años, y una cosa que hay que mirar también es la brecha que se está generando entre el año 2019 y la medición de 2021, porque si ven 2015, 2016, 2018, 2019, este nivel de estudiantes en proceso había sido muy estable, se habían mantenido el grupo, no salían del nivel satisfactorio, pero tampoco caían hacia el nivel en inicio, y en este impacto inicial medido hacia 2021, solo con estudiantes con conectividad y únicamente para un grupo muestral, muestra una disminución bastante dramática. Entonces sí tenemos que pensar y considerar que estos efectos son reales y que no dependen del esfuerzo ni tampoco desmerecen el gran trabajo que hemos hecho para adaptarnos a trabajar en lo remoto, pero también muestran que si bien ha habido ese esfuerzo, la mediación y la interacción son claves para el aprendizaje, pero por otro lado también hay que considerar lo que hablábamos al comienzo, esa afectación en el tema de la salud física, en el tema de la mortalidad, en el tema de perder familiares, de estar en situaciones de vulnerabilidad por el tema de salud durante tanto tiempo, así como también el tema del impacto económico que afecta mucho la relación familiar cuando tenemos problemas económicos en casa, y los riesgos de trabajo infantil, trabajo adolescente o básicamente tener muy poco espacio para interactuar, manejar el duelo. Todo el tema socioemocional es algo que escapa, digamos, la atención educativa, pero que son efectos que se han creado en la pandemia y que también pueden estar influyendo como factores no cognitivos o factores no pedagógicos estos resultados que estamos viendo hoy. Así que estos cierres tienen una implicancia que va más allá de que ya hayamos vuelto a clases. Yo sé que hoy estamos en un escenario en que hemos podido retornar, en que estamos haciendo modelos que gestionan los riesgos, en donde vamos trabajando de a pocos para poder mejorar el tema de los servicios. Sin embargo, los cierres han tenido un efecto al ser tan prolongados que se mantienen en el tiempo. Y aquí hay 5 de estos efectos que tenemos que tener en cuenta hoy que estamos pensando y proyectando nuestro servicio educativo y nuestra atención a nuestros estudiantes. El primero es que partíamos de un país donde las brechas de aprendizaje ya existían. En una misma aula podíamos tener estudiantes que estaban en diferentes niveles respecto de la competencia esperada de su grado. Y esto tiene que ver con sus condiciones previas de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo psicomotriz, de su desarrollo social y emocional. Pero también tiene que ver con que las brechas de aprendizaje en la educación básica no se suelen atender. Solemos ir arrastrando brechas que se van haciendo cada vez más grandes hasta que tenemos una condición en la cual revertirla es muy, muy difícil. Y eso tiene que ver con una mirada de una educación más pensada o más tradicional, pensada en que el grupo avanza de manera pareja. Y eso es algo que sabemos nosotros como educadores que no es necesariamente cierto. El grupo es parejo, homogéneo en edad de repente, o en grupos en talla, y eso. Pero en realidad tenemos una mirada de saber que cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente, viene de un contexto o de un entorno diferente, y eso también desarrolla diferentes brechas de aprendizaje. Estas brechas que ya existían previas a la pandemia, que a veces las atendíamos, otras veces las teníamos como miradas todavía como reto para trabajar una educación realmente por competencias, realmente centrada en el desarrollo de cada individuo, han aumentado en la pandemia. Porque si bien estos factores que existían en la escuela y estaban, digamos, controlados dentro de nuestro rol de docentes en el aula presencial, en el aula remota se han visto profundizados. Y se han visto profundizados por el acceso
a los niveles de tecnología, por algunas actitudes que tenemos las personas en diferente nivel de desarrollo. Por ejemplo, todo el tema de autonomía y responsabilidad para poder llevar las clases virtuales de manera adecuada, probablemente en un espacio, incluso siendo como adultos, algunas personas están prestando atención plena a este espacio, de repente algunas están compartiendo el espacio y escuchando la charla mientras hacemos alguna otra actividad. Algunas personas de repente les cuesta concentrarse en este tipo de entornos. Si nosotros como adultos hemos visto esas situaciones entre nuestros pares, imaginemos cuál ha sido el reto para nuestros estudiantes, simplemente basados en su capacidad de autorregulación y su capacidad de responsabilidad con una tarea para una motivación intrínseca en un contexto muy difícil como es el seguir un aula virtual. A eso le sumamos las condiciones de la familia. ¿Qué pasa si en casa hay más presencia de algún adulto cuidador que pueda acompañar el proceso de aprendizaje versus un hogar donde eso no ocurre? ¿Qué pasa si en ese hogar además hay alguien que tiene algunas skills o habilidades o interés de poder formarse para dar mediación versus un hogar donde eso no ocurre? ¿Qué ocurre en aquellos hogares donde habían recursos para lectura o recursos para interacción o recursos para el desarrollo más cognitivo abierto a la escuela, versus hogares en donde el único recurso es en el que accedemos a través de la escuela? Entonces sí tenemos un reto importante de entender que cada una de las circunstancias en las cuales nuestros estudiantes han vivenciado este cierre y esta atención remota de la educación durante los últimos 2 años, nos van a mostrar que esas brechas de aprendizaje que ya existían antes de la pandemia han crecido, se han generalizado, se han profundizado, y es importante tenerlas en cuenta para poder atender e intervenirlas. Lo segundo que tenemos que considerar es que ha habido durante todo este tiempo una pérdida de redes de protección y atención a la niñez y a la adolescencia. La escuela es un espacio donde las personas que están en situación de riesgo en casa o que tienen situaciones de vulnerabilidad vinculadas a su bienestar físico, sexual, incluso de salud, pueden ser atendidas porque hay un grupo de adultos cuidadores externo al hogar que puede ver alguna situación de riesgo y buscar una situación de solución o ayuda. Todas esas situaciones se vieron de repente interrumpidas. Quizás aquellos docentes o maestras que veían a sus estudiantes que no se conectaban de pronto, tenían la iniciativa de llamarlos o buscarlos, a tratar de encontrarlos para poder entender qué había pasado. En muchos casos eso no era posible. Entonces tenemos un tema importante aquí porque la escuela es un espacio donde no solo desarrollamos aprendizaje, sino también es un espacio de protección para muchos de los niños, niñas y adolescentes. Y si esos espacios de protección estuvieron cerrados durante tanto tiempo, es bien importante que hoy veamos cuáles han sido las acciones que ha ocurrido de riesgo a nuestros estudiantes y cómo podemos hacer para repararlas. Porque si bien puede que ya ocurrió un tiempo y que la situación ya está controlada o que la situación ocurrió quizás hace mucho tiempo, es importante que podamos identificar qué riesgos han experimentado nuestros estudiantes para poder ver la mejor manera de, en conjunto con la familia y la atención psicopedagógica, atender esas situaciones y poder darles atención real y solución. Lo tercero es que ha habido una profundización muy grande de la pobreza de los aprendizajes. Este término, pobreza de aprendizajes o literacy poverty, es un término que acuñó el Banco Mundial en el año 2019, justo antes de que inicie la pandemia. En el último trimestre del año 2019 presentaron un informe muy dramático en el cual, si veíamos los resultados de las evaluaciones censales de secundaria de la región, lo que podíamos ver era que 7 de cada 10 estudiantes adolescentes no lograban comprender textos básicos y mucho menos textos complejos que les permitan desarrollar una opinión crítica sobre lo que leían. Eso es algo que en nuestro país está muy cerca de ese promedio, de hecho incluso estamos un poco por encima, porque según nuestra última evaluación censal, de cada 10 estudiantes, 8 no logran comprender en el nivel, en proceso, están atorados todavía ahí y no logramos sacarlos ahí hacia el nivel adecuado de nuestra competencia lectora. Esto es crítico porque si bien la competencia lectora no es una competencia prioritaria o como única que tenemos que evaluar como parte de nuestro trabajo integral en las aulas, pero sí tenemos que ser conscientes de que si bien en nuestro sistema educativo esta competencia es un área curricular que es el área de comunicación, en realidad es un área funcional para todas las otras áreas curriculares. ¿Cómo voy a enseñar, por ejemplo, a trabajar la competencia de construye interpretaciones históricas si no tengo capacidad de competencia lectora para poder analizar las fuentes y poder crear mis construcciones a través del uso del lenguaje escrito o oral? ¿Cómo puedo trabajar el pensamiento crítico o el pensamiento científico si tengo estas limitaciones? ¿Cómo puedo trabajar lenguajes como la matemática o la programación si es que no he logrado dominar los lenguajes orales básicos de nuestra lengua? O del castellano como segunda lengua o de las lenguas originarias en el caso de los modelos de educación intercultural bilingüe.
Esa pobreza de aprendizajes, esa no capacidad de literacidad básica, es algo que preocupaba muchísimo antes de la pandemia, y lo que hemos visto, como han visto en los resultados tanto simulados como de las evaluaciones que ya tenemos en algunos países, es una afectación muy profunda en los resultados de aprendizaje vinculados a esta competencia generativa, que es la competencia que vincula la comprensión lectora y la producción de textos escritos y orales. Así que tenemos un reto grande de revertir este efecto, pensándolo también desde las áreas curriculares, no solo desde el área principal que ve esta competencia, que es el área de comunicación. Lo cuarto es que la socialización y el desarrollo socioemocional están en riesgo. Nosotros hemos visto durante la pandemia que la afectación emocional, no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de los adultos que encargamos su educación, ha sido muy, muy crítica a lo largo de este tiempo, debido al cierre, debido a los duelos, debido a las pérdidas, debido a las situaciones de estrés que hemos tenido que vivir y de altísima incertidumbre que ha traído el contexto de la COVID-19. No ha sido nunca el nivel de estudiantes que han tenido tantos niveles de ansiedad, de depresión, de problemas para dormir, de pensamientos vinculados al suicidio, que hayamos visto en otro momento de la historia de la humanidad. De hecho, es algo que además está vinculado con cómo se trató a la niñez y a la adolescencia durante gran parte de la pandemia, que se creía que eran vectores del contagio, ¿no? Y había todo un tema de que no salgan, no podían ingresar a espacios ni siquiera para hacer compras, no podían tampoco estar en interacción con otras personas de su edad, habían perdido sus redes de amigos y de contactos a través de la escuela, a través del parque, a través de los espacios de socialización. Y esto generó en muchos niños aislamiento, soledad, y que ha desencadenado un riesgo muy grande en algunas de sus competencias socioemocionales, sobre todo aquellas vinculadas a lo que los educadores conocemos como la prosociabilidad, nuestra capacidad de interactuar con otros, de regularnos en los contextos de interacción. Y seguramente están viendo este efecto, sobre todo quienes tienen niños más pequeños a cargo, de lo difícil que está haciendo manejar esas interacciones, esas relaciones, esa regulación y esa intención de lo social, pero también en los adolescentes más grandes respecto de cómo están vivenciando sus cambios de identidad, sus cambios de cuerpo, sus cambios también en términos de cómo ha afectado su autoimagen y su valoración y su rol respecto de otros. Así que tenemos un tema muy, muy importante de ver cómo atendemos el poder revertir estos efectos en el desarrollo de la sociabilización, de la prosociabilidad, y también en los otros riesgos del desarrollo socioemocional que hemos visto afectados por el cierre de escuelas. Y por supuesto, todo esto tiene un efecto diferente dependiendo del nivel de acceso socioeconómico y de ubicación de las familias, y esto se ha reflejado en un aumento muy grande de la inequidad educativa. Si ya existía inequidad educativa en nuestra región, la más inequitativa del mundo, en nuestro país, el país con mayor segregación educativa según la OECD, el aumento de la inequidad en este contexto ha sido bastante dramático, como decíamos, por estos factores que están vinculados, que ya no dependen de la escuela, sino dependen del acceso a Internet, del acompañamiento de la familia, de las condiciones socioeconómicas del hogar, del espacio también de acompañamiento y formación complementario que podían tener nuestros niñas, niños y adolescentes. Así que esa inequidad que ya existía se ha visto bastante afectada a raíz de estos cierres escolares. Como ven, estos 5 efectos son efectos que no se van a resolver únicamente con reabrir las aulas. Ese es un primer paso, teníamos que volver a las clases, teníamos que volver a esas interacciones que tanto hemos añorado varios de nosotros durante mucho tiempo, poder regresar a nuestras aulas, pero muchas de estas acciones implican además un trabajo particular, un trabajo adecuado para poder tener planes concretos que accionen estas dimensiones: aprendizajes, protección, literacidad básica como competencia generativa, desarrollo socioemocional y equidad educativa en los contextos donde trabajamos. Así que para poder hacer esto tenemos algunas alternativas y recomendaciones que UNESCO, UNICEF y Banco Mundial han ido construyendo en función de la evidencia internacional, que nos pueden ayudar a movilizar estos temas en nuestras escuelas. Lo primero, y esta primera parte de la reflexión la vamos a ver desde la gestión de la educación. Y si bien la gestión de la educación está, digamos, concentrada en la figura del director o la directora de nuestra escuela, o de los gestores de las políticas educativas, todos tenemos un rol de gestión al momento en que gestionamos nuestra aula, al momento en que trabajamos de diferentes formas en la aproximación de un liderazgo compartido. Si bien existe un liderazgo jerárquico formal que lo tienen las autoridades, todos nosotros ejercemos roles de liderazgo que nos permiten trabajar esta mirada de retornar con una mirada para volver mejor. Lo primero que nos recomienda toda la literatura internacional sobre este tema es acelerar los cambios y esta atención a estas situaciones tan graves que acabamos de ver como recuento, desde una mirada de gobernanza, donde podamos los actores tener metas compartidas claras
que permitan acuerdos con las familias, soluciones de conflicto, de situaciones de riesgo, y sobre todo vincular la escuela con la comunidad para que podamos tener un espacio educador donde lo que ocurre en el aula se vea potenciado y se vea amplificado con lo que ocurre en la casa y lo que ocurre en el contexto de la escuela. Eso es algo importante porque implica volver a revincular la escuela probablemente con algunos actores que no estaban tan vinculados a ella. ¿Qué rol tienen las familias? Que vimos su rol bastante empoderado al inicio de la pandemia, cuando todos estábamos en nuestras aulas, que eran nuestras salas o nuestros comedores en casa. Pero hoy que ya regresamos, ¿qué rol están cumpliendo? ¿Qué rol tiene la comunidad cercana? Que nos están permitiendo trabajar protocolos de seguridad, nos están apoyando instituciones cercanas a nuestro contexto, tenemos vínculos, hemos retomado nuestros convenios, nuestra forma de trabajar intersectorialmente para la protección y el desarrollo de las personas, estamos abriendo nuestras comunidades de aprendizaje y de diálogo a otras esferas, a otras escuelas. ¿Cómo estamos trabajando esta mirada de tratar de sacar adelante esta mirada de atender las problemáticas del retorno con una visión de comunidad, con una visión de solución de conflicto y que involucra a las familias en este rol? Porque como ven, los impactos son bastante amplios y son además bastante difíciles de trabajar únicamente desde las aulas. Requieren soportes y requieren una mirada de trabajo más intersectorial y también interagencial, y también de diferentes perspectivas de integración de los liderazgos y de las interacciones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo segundo es que tenemos que trabajar en identificar barreras críticas. ¿Por qué hubo resistencia al volver? Era una de las cosas que conversábamos al inicio. Efectivamente hubo una lógica detrás de esta intención de no retorno, pero sí es importante que podamos identificar qué barreras críticas están ocurriendo hoy, ya que estamos hoy en clases, ya que hemos vuelto, para los estudiantes, para poder readaptarse a este contexto en el que nos toca educar hoy día. Eso implica, y podemos hacer diferentes estrategias, pero implica entender cuáles han sido los retos, las barreras para poder volver, para poder retornar a reinstalarnos en nuestras prácticas antiguas, ya sea desde la socialización, ya sea desde el aprendizaje, ya sea desde el uso de la tecnología, desde diferentes situaciones que vamos a ver dependiendo de cada uno de nuestros contextos, y entender cómo los usuarios, como es en este caso las familias y los estudiantes, y nosotros también como docentes, estamos afrontando este cambio y esta transformación de nuestro retorno a clases, pero además también pensando en cómo hemos vivenciado nuestra experiencia de pandemia para poder ver por dónde están aquellos nudos críticos que tenemos que atender para poder darle solución a aquellas situaciones de riesgo o de problemática, o potenciar aquellas situaciones que han generado oportunidades de desarrollo o aprendizaje en nuestros estudiantes. Así que es importante que tengamos este nivel de conocimiento, que entendamos cuáles han sido las experiencias, que podamos contar y narrar cómo funcionan las oportunidades y aquellos retos y riesgos, y tener acciones para poder darles una atención real. Por eso ese tercer punto implica gestionar planes de acción que identifiquen estas barreras, que nos permiten además poner metas y acciones claras, pensando en cada contexto y con una mirada también de balance con la salud. Sabemos que efectivamente todavía estamos en una situación de contagios, estamos además en una situación de recién estar empoderando de nuevo nuestra salud mental, nuestra salud de bienestar socioemocional, así que tenemos que tener mucho balance entre lo que nos proponemos y el bienestar de todos en la comunidad. Una de las cosas que podemos ver, que puede ser una tentación, es ver que la afectación de los aprendizajes ha sido muy grande y sobrecargar de demanda educativa, de aprendizajes formales a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Sin, por ejemplo, considerar que de repente requieren ahora un poco más de tiempo para su sociabilidad, para poder reconectar con la escuela, para volver a proyectar sus miradas de atención a la importancia de aprender, a la importancia de ser parte de una comunidad que aprende. ¿Cómo construimos eso? Poniendo prioridad a esos temas, primero de repente a la desmovilización, atender lo socioemocional, atender los espacios de interacción, de sociabilidad, y no tanto de repente a pensar el modelo educativo donde nos interesa sobre todo recuperar hoy los aprendizajes inmediatamente. Entonces tenemos que tener en consideración que estamos en un contexto bastante particular donde tenemos que poner atención a cada una de esas situaciones pensando en estos balances que nos aseguren salud, con metas claras y acciones claras que también respondan a estas barreras de identificación de lo que vamos a ver en nuestro contexto. Lo cuarto es que tenemos que tener siempre protocolos claros y adaptabilidad. Hoy que ya estamos casi 6 meses de apertura de las clases, tenemos mucha
mirada de cómo atender si es que hay un caso, cómo atender si es que hay una situación difícil, cómo atender si es que tenemos un contagio masivo en el colegio. Tenemos diferentes formas de protocolos, diferentes formas de adaptabilidad, pero lo más importante de esto es anticipar para atender, poder ayudarnos de manera muy clara cómo hacemos para poder atender situaciones de riesgo que ocurran en la escuela a raíz de los efectos de la pandemia o a raíz de los contagios. Una cosa que está ocurriendo mucho en las escuelas, y me imagino que debe ser la experiencia de varios de ustedes, es los temas de incremento de las situaciones de bullying o de las situaciones de agresión escolar, que tienen que ver justamente con esa afectación en lo socioemocional y en el proceso de prosociabilidad. Los niños han estado alejados durante mucho tiempo, no hemos podido vigilar o revisar todas sus interacciones. Muchas de estas interacciones han sido de riesgo, han sido situaciones de violencia. Por ejemplo, si ahora en el chat yo escribo un mensaje privado a alguna persona del grupo, a la persona que está moderando no va a poder ver que estoy haciendo eso, ¿no? O no va a poder ver que estoy haciendo a través de mi celular. Hemos perdido un poco de control sobre la forma en la que interactúan nuestros estudiantes al estar fuera del entorno de, digamos, nuestro rango de visión o nuestro rango de interacción. Y eso genera que hoy por hoy, cuando regresamos al contexto escolar, eso se vea reflejado en situaciones de mayor agresión, en situaciones de mal manejo emocional, en situaciones de mayor agresividad. Eso es algo interesante que nos va a permitir trabajar también, anticipar para atender. Si sabemos que ese riesgo socioemocional, que esa mirada de afectación de la persona ha sido tan profunda, nosotros tenemos que pensar cómo está en mi escuela, en mi contexto en específico, y qué puedo hacer para poder atenderlos, cómo yo desde el diseño del año escolar, desde las jornadas de clases, desde las jornadas educativas, de las jornadas de integración, desde recuperar todos los temas de mística de la escuela, de desarrollo de esta visión de una promoción, de una misión de trabajo de conjunto como comunidad, las vamos retomando, reconstruyendo a pesar del impacto del cierre para poder revertirlo. Y por supuesto, esto tiene que incluir no solo metas y acciones, no solo protocolos de adaptabilidad para anticipar las situaciones para atender, sino también recursos y soportes. En base a estos planes y necesidades, es importante que podamos considerar desde las administraciones el soporte y los docentes, porque ellos también han vivenciado estas situaciones de riesgo que vemos en los estudiantes, los materiales para poder atender de manera real y clara estas situaciones y también afrontar estos costos adicionales del retorno en función de, por ejemplo, no poder estar en casa con nuestra familia, cómo vamos a dar ese balance familia-trabajo a nuestros equipos docentes y equipos de gestión, ahora que ya retornamos a clases, cómo vamos a trabajar con las familias que todavía están en una situación en la cual la escuela tiene un rol que no es el principal o de repente no el más prioritario, porque tienen una situación de escala de prioridades diferentes en este momento, cómo lo abordamos, cómo lo atendemos para poder realmente asegurar que lo que venimos haciendo en clases responda a esas situaciones de necesidad real. Desde el aula, desde la parte pedagógica, también hay varias cosas que podemos hacer que nos recomiendan los informes de la UNESCO para trabajar. Lo primero, como ya se imaginarán y lo habrán visto seguro varias veces ya en los discursos, tanto de las políticas educativas como también en varios espacios de formación docente, se nos pide, se nos solicita trabajar un diagnóstico y una verdadera evaluación formativa. ¿Qué significa esto? Nosotros, si bien probablemente en las escuelas donde ustedes están trabajando han ya hecho diagnósticos educativos de cómo llegaron los estudiantes a nivel de aprendizaje, a nivel de desarrollo socioemocional al inicio del retorno a clases, es importante que podamos tener diagnósticos que nos permitan ir viendo la evolución. No vale solo con saber cómo llegamos, sino también hay que ver cómo vamos evolucionando y viendo estrategias para a través de la evaluación formativa encontrar las mejores formas de que cada persona revierta estos efectos de aprendizaje o de riesgo socioemocional a través de una atención real especializada. Esto tiene dos dimensiones importantes para trabajar. Por un lado están los niveles reales de aprendizaje, es decir, usar los estándares que tiene el currículo nacional, que son estándares para los ciclos, en donde tenemos diferentes niveles de logro, hacer evaluaciones complejas que nos permitan ver el desarrollo de las competencias, no tanto el desarrollo de repente de los conocimientos o la memoria o incluso la mirada de la parte más de recordación o de vinculación, que son las competencias de orden inferior dentro de una taxonomía, sino tareas complejas que nos permitan evaluar las competencias. Entonces, si yo quiero evaluar una competencia, como por ejemplo la expresión oral, puedo hacer un espacio de trabajo para que los estudiantes
presenten, expongan, pueda ver su nivel de competencia real, pueda tener una rúbrica que me permita evaluar el nivel de competencia real y conversar con ellos sobre cuál es su nivel de logro actual, dónde deberíamos estar hacia cerrar el año, ponernos una meta en conjunto y a lo largo del tiempo ir evaluando esa competencia para poder hacer una evaluación con retroalimentación efectiva que permita también a nosotros como docentes nuevas estrategias de atención, si es que algo está funcionando, continuar con ello, si es que algo se atora, revertir y hacer una nueva estrategia, pero también a los estudiantes ser partícipes del diseño de sus propias metas de aprendizaje. Entonces, no es una evaluación diagnóstica y formativa solo al inicio y de repente al final del trimestre o al final del semestre. Este momento en la educación, y es algo que deberíamos haber hecho incluso sin la pandemia, porque es algo que ya todas las teorías educativas nos muestran que tiene el efecto real para trabajar por competencias, es diagnosticar dónde estamos realmente a nivel de aprendizaje y cómo a través de ello activamos una evaluación formativa que nos ayuda a llevarnos al nivel adecuado y, por qué no, al nivel sobresaliente de nuestros aprendizajes. En esa mirada, con buenos diagnósticos, podemos empezar a atender lo que se conoce como la atención al nivel real de aprendizaje. Enseñar al nivel real de aprendizaje implica transformar nuestra visión de escuela y romper con esta mirada tradicional del colegio que nos dio la revolución industrial con el origen de la escuela pública masiva en la Inglaterra de hace 200 años. ¿Por qué les traigo este ejemplo histórico a la mesa? Lamentablemente, en ese modelo educativo tradicional, en el modelo educativo heredado, de esta continuidad de la educación mirada post-revolución industrial, nosotros lo que vemos es que el aula de clases identifica un grupo que lo hace homogéneo. Y lo hace homogéneo a través de que es un grado y todos tienen la misma edad. Si bien esa edad corresponde a un nivel de los desarrollos cognitivos preoperacionales, operacionales o de otro nivel del proceso de desarrollo de la persona, están, digamos, vinculados, hay una situación teórica atrás vinculada a la psicología del aprendizaje. Sabemos que todos tienen diferentes capacidades de acuerdo a la edad y tratamos de llevar a esas capacidades en el grupo. Sin embargo, eso no quiere decir que esas capacidades se reflejen necesariamente en aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser un niño o una niña de 9 años y estar en el nivel preoperacional de desarrollo cognitivo que me permite empezar a trabajar algunas operaciones matemáticas, pero con soporte de materiales concretos. Pero eso no quiere decir que yo esté en el nivel de aprendizaje que corresponde a mi grado. Es decir, que porque yo estoy en cuarto de primaria, ya debería poder estar haciendo operaciones matemáticas sin soporte de material concreto. Porque tenemos un currículo que establece metas, pero al mismo tiempo no reconoce que hay que eso es una referencia, que no es una realidad única, donde todos los niños, niñas y adolescentes están en ese nivel obligatoriamente. Eso no es real, lo que ocurre, y ustedes lo ven diariamente en sus aulas, es que hay diferentes niveles y que estos dependen de condiciones de contexto, de la formación previa, del trabajo de los adolescentes y de los niños más pequeños en la formación de la educación inicial o de repente de la educación primaria previa si estamos en secundaria. Ese efecto que no medimos, esa mirada de dónde están realmente, a pesar de la edad física o la edad temporal que están en el grado o en el nivel, la tenemos que reconocer a través de ver cuál es el nivel real de aprendizaje. ¿Dónde están los niños respecto de su nivel de desarrollo? ¿Dónde están los niños respecto de su nivel de aprendizaje? Eso únicamente se va a lograr cuando hagamos diagnósticos educativos de nuestros estudiantes que realmente sean profundos, que estén basados en tareas complejas, que nos permitan ver y evaluar las competencias y que además incluyan el desarrollo socioemocional. ¿Por qué es importante este último punto? Porque cuando yo evalúo solo desde el desarrollo cognitivo, solo desde la mirada de los aprendizajes formales, yo me puedo estar olvidando de la madurez y el desarrollo de lo socioemocional. Seguramente en aula ustedes tienen estudiantes que son muy buenos cognitivamente, que son altamente eficientes en el desarrollo de sus aprendizajes de matemática, de comunicación, de ciencias, pero tienen problemas, por ejemplo, para manejar la frustración porque han aprendido que siempre les va bien y nunca han tenido una situación controlada en que haya tenido de repente una mala nota o que hayan tenido una situación de fracaso. Cuando eso ocurre, se nos desarman, ¿no? Se caen rápidamente y les cuesta salir adelante con esta mirada más de resiliencia, con esta mirada de aprender a través del error y ver el error como una oportunidad de aprendizaje porque es algo que va a ocurrir, es algo que en la vida nunca nos va a salir todo perfecto. Esa parte de la condición socioemocional es algo que también tenemos que evaluar y tenemos que atender, porque como saben, los desarrollos socioemocionales también pueden ser aprendidos, también pueden ser acompañados desde la educación. ¿Cómo trabajamos esto una vez que tengamos identificados cuál es el nivel real de aprendizaje y de desarrollo cognitivo y emocional de nuestros estudiantes? A través de grupos flexibles, a través de jornadas flexibles. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros trabajamos con un grupo
y hacemos la misma sesión o el mismo proyecto de aprendizaje para todo el grupo. Todo el grupo va avanzando de manera homogénea. En nuestra programación, en nuestra planificación, eso es lo natural. Todos avanzan igual, terminan igual, evalúo para ver cómo va. Sin embargo, cuando vemos la atención al nivel real de aprendizaje, yo tengo que tener adecuaciones en esas estrategias. Por ejemplo, si hago un proyecto de aprendizaje y sé que tengo estudiantes que les cuesta todavía investigar, que tienen dificultades para poder desarrollar una competencia como la competencia de indagación, tanto guiada como libre, yo lo que puedo hacer es ver qué estudiantes están ya en un nivel de desarrollo de, de ese tipo de competencias para poder hacer una indagación libre y que solo necesitan una pauta general para poder empezar esa indagación, como algunas preguntas generadoras. Pero eso funcionará para aquellos estudiantes que ya tienen ese nivel de competencia. Quizás hay otros que no tienen ese nivel de competencia y requieren que yo les facilite algunas fuentes para que ellos puedan iniciar su búsqueda y también alguna estructura para que puedan llevar esa búsqueda a unas conclusiones de una indagación. Entonces, con algunos trabajaré una indagación guiada y con otros una indagación abierta. Ambos grupos van a llegar al resultado de aprendizaje, que es lograr una indagación como primer paso para poder armar un proyecto de aprendizaje pensado y centrado en el estudiante. Pero algunos lo harán de una manera mucho más autónoma y otros lo harán de una manera con soporte. En el siguiente ciclo de proyectos, yo puedo ver si es que aquellos estudiantes que hoy estuvieron con soporte puedan pasar al nivel en donde ya hay autonomía. Y aquellos que tienen autonomía, no les voy a dar el mismo reto, sino voy a subir el nivel para pedirles de repente que hagan una investigación un poco más académica o que incluyan entrevistas o que incluyan fuentes diferenciadas para poder nuevamente subir el nivel de complejidad y asegurar que lo que hacemos en la construcción del aprendizaje siempre esté vinculado a lo que llamamos los socioconstructivistas la zona de desarrollo próximo. Lo que yo sé hoy es lo que sé, lo que ya tengo afianzado, y en el siguiente nivel de mi desarrollo cognitivo, de mi desarrollo emocional, está la zona de desarrollo próximo. Todos tenemos diferentes zonas de desarrollo próximo ante una actividad o ante una habilidad o ante un reto, y todos desarrollamos nuevas zonas de desarrollo próximo una vez que pasamos de nuestro desarrollo afianzado a que esa zona de desarrollo próximo se afiance y se cree un siguiente nivel de zona de desarrollo próximo. Entonces, siempre tenemos que estar atendiendo al nivel real, con soportes, con apoyos, con miradas de poder integrar también la atención diferenciada, que si bien es un reto muy grande cuando tenemos un aula donde hay más de 30 estudiantes, donde tendríamos que ver cómo podemos trabajar para cada niño de manera individual, lo que puede ayudarnos es trabajar con grupos y lo que puede ayudarnos es trabajar con jornadas flexibles. ¿A qué se refieren las jornadas flexibles? Es algo interesante en estas estrategias de nivel real de aprendizaje, por ejemplo, ver cómo podemos trabajar de manera colaborativa con los colegas de nuestra escuela. Si bien estamos acostumbrados al modelo tradicional de un docente, un grupo de estudiantes o un docente, una asignatura, en el caso de secundaria, lo que podemos hacer es trabajar cosas integradas que nos permitan ver cómo acomodamos nuestra clase para poder atender a los estudiantes de manera mucho más adecuada. Por ejemplo, en primaria hay experiencias interesantes donde se muestran buenos resultados de aprendizaje a nivel real cuando tenemos espacios donde estamos organizados por secciones, pero espacios donde de repente aquellos niños que necesitan mayor soporte de matemática son divididos en grupos y una docente asume el grupo que requiere todavía un nivel de desarrollo y de andamiaje mucho más sostenido y otros son divididos en un grupo donde tienen un poco más de autonomía. Y luego regresan al grupo juntos y trabajan de manera articulada. Entonces, no significa esto separar las clases por niveles y decir el salón de los estudiantes es excelente y el salón de los estudiantes que no tiene todavía ese logro excelente, sino pensar opciones en las cuales rompo la estructura de sección única, de sección continuada, y trabajo a través de grupos flexibles o de jornadas flexibles que me van permitiendo una atención diferenciada a pesar de tener un grupo que no es pequeño. Lo tercero es el tema de la escuela acogedora. Realmente, ¿cómo hacemos para que esta escuela atienda los niveles de trabajo de duelo, de soporte emocional, de atención a casos, de situación de bienestar, de educación socioemocional? Nuestra escuela normalmente está concentrada en los aprendizajes cognitivos, en la parte de la educación que valoramos y que trabajamos, que tiene que ver con los aprendizajes de la matemática, de la comunicación, de la historia, toda la parte del desarrollo cognitivo. Muchas de nuestras escuelas, y de hecho es algo muy interesante que es parte del modelo de la educación franciscana, es trabajar en la mirada también del desarrollo de la persona en su espiritualidad y en su desarrollo como persona en la sociedad. Hay una mirada muy cívica del modelo de educación y de la mística del tipo de escuela que ustedes representan. Eso es interesante porque ya nos da un pie o un trabajo para poder ver que esa dimensión, que a veces la vemos como parte del día a día, que no le damos una valoración o una luz de brillo en particular especial, pueda tomar nueva forma, pueda tomar nueva liderazgo para poder
empujar estos procesos de soporte emocional y desarrollo de educación socioemocional tan graves, tan importantes en este contexto de afectación de estas dimensiones de la persona a raíz de la pandemia. Así que hacer la escuela acogedora, un espacio donde las personas se sientan cómodas, donde estemos trabajando el soporte de todo lo que hemos vivenciado, donde lo podamos siquiera hablar, donde podamos tener libertad para poder expresar cómo nos sentimos, espacios de interacción, de acción, de mirada también, de poder reconstruir y reconfigurar nuestro rol emocional como personas, tanto para nuestros docentes como para nuestros estudiantes, como para sus familias, es algo que tenemos que empezar a poner con énfasis. Lo cuarto es que tenemos que trabajar tiempos complementarios. Como han visto, los impactos de los aprendizajes son bastante profundos, son bastante graves. Y lo que hacemos en aula, si bien es todo el esfuerzo que podemos poner en las horas efectivas, lectivas que tenemos, hay muchos espacios donde podemos complementar el trabajo de la escuela. Estos, por supuesto, son el trabajo escuela-comunidad y el trabajo escuela-familia. ¿A qué se refiere esto? Es importante que podamos tratar de trabajar lo híbrido donde se pueda, si es que tenemos condiciones de acceso a conectividad o de acceso a dispositivos electrónicos. Aprovechemos la tecnología que hemos ganado tanto en esa integración a lo largo de la pandemia para mantener modelos híbridos donde los estudiantes puedan desarrollar algunas competencias de autonomía y de desarrollo de forma remota, sin que estemos nosotros como mediadores, para poder desarrollar aquellas competencias de orden cognitivo inferior, aquellas que no requieren de nuestra mediación. Y lo mismo puede ocurrir con el aula invertida, pero analógica. Si es que no tengo las condiciones de recursos, si sé que mis estudiantes no tienen internet, no tienen computadoras, no tienen celular, puedo trabajar un aula invertida o un aula híbrida de modelo analógico, sin tecnología. Por ejemplo, dándoles la parte de la actividad que implica la lectura o la generación de un texto o la proyección de comparaciones a través de tareas complejas que motiven a los estudiantes a hacer ese tipo de actividades antes de llegar a clase, para que en clase, en lugar de darles la actividad de lectura, la actividad de escritura, y esperar a que terminen de leer o terminen de escribir, nosotros en un rol más pasivo como docentes, aprovechemos los tiempos de clase para desarrollar la parte cognitiva compleja. Por ejemplo, intercambiar los textos y trabajar la comprensión lectora, intercambiar los textos y trabajar el pensamiento creativo a través de finales alternativos, por ejemplo, trabajar la mirada de poder tener una reflexión de presentación y de indagación a partir del texto que hemos escrito. Entonces, tratemos de ver cómo hacemos para que en nuestra escuela, en el tiempo efectivo de clases que tenemos, complementemos los aprendizajes con tiempos complementarios que permitan tener mayor tiempo para afianzar las competencias y trabajar el desarrollo de las capacidades de orden cognitivo superior que requieren mayor mediación de parte de los maestros y maestras. Y lo último, hay que hacer lo presencial atractivo. Probablemente ustedes estén experimentando a niños con una atención, adolescentes también con una atención muy difusa. El haber estado en lo remoto nos ha permitido estar escuchando la clase mientras veía mi celular, o de repente mientras veía televisión, o de repente apagaba la cámara y hacía otra cosa, o estaba haciendo actividades complejas mientras hacía otras actividades complejas. Esa atención dispersa, esa capacidad de poder estar escuchando y siguiendo varias cosas a la vez, en educación es un reto muy grande de retomar a una atención concentrada, a que podamos realmente concentrarnos en algo durante un tiempo más grande. Esto se ha afectado con la pandemia, pero era algo que ya se venía viendo con el tema de cómo manejamos la inmediatez en nuestras interacciones. Antes seguramente pues podíamos estar sin enterarnos qué pasaba de las noticias porque no nos mandaban algo al celular, o podíamos estar sin ver de tantas historias en paralelo cuando, por ejemplo, vemos redes sociales. Nuestros niños, nuestros adolescentes crecen en ese contexto, tienen mucha oferta de distracción, tienen mucha oferta de inmediatez, tienen mucha capacidad de una atención dispersa. Pero cuando estamos aprendiendo, necesitamos más bien tratar de ver cómo centramos una atención consciente, una mirada de poder trabajar en esta mirada del mindfulness o la mirada del trabajo de el estar presentes para aprender, pero también una mirada de poder entender que algunos de los procesos de aprendizaje no tienen la inmediatez que podemos ver de repente en las redes sociales o en otros contextos en los que estamos sumergidos día a día. Eso es importante porque tenemos que pensar cómo hacemos para que la escuela compita con esos contextos. ¿Qué estamos haciendo para poder ver que los estudiantes realmente se conecten con situaciones de aprendizaje que estén basadas en sus intereses reales? No en nuestra interpretación de sus intereses, sino los intereses que tienen los estudiantes. ¿Cómo integramos la tecnología en aula? Estamos permitiendo que los estudiantes, después de haber estado 2 años en remoto, sigan usando sus dispositivos en nuestro espacio para investigar, para indagar, para tomar videos, para poder hacer entrevistas, o hemos descartado lo tecnológico porque lo vemos como una distracción y no lo estamos más bien aprovechando para integrar como hacemos nosotros como adultos en nuestro día a día cotidiano. Estamos trabajando ofertas refundadas y atractivas que estamos ofreciendo para que las escuelas se vea
como un espacio de aprendizaje y de desarrollo donde aquello que hoy por hoy hemos estado trabajando en lo remoto, con innovación, con experiencias de aprendizaje significativo, con aprendizaje activo, con trabajo de interacción, proyectos, exploraciones, que se hicieron con muy buenas prácticas a lo largo de la pandemia y que podemos ver a nivel nacional en diferentes escuelas, eso está regresando al aula o hemos regresado a nuestra pizarra y a nuestro discurso más pasivo de dictado. ¿Qué estamos haciendo para que esas innovaciones realmente puedan permitirnos algo presencial atractivo a estudiantes que tienen estas condiciones de características de interacción y características de desarrollo de su aprendizaje y de su concentración o su interés? Así que tenemos que pensar nueva generación afectada además de una manera muy, muy profunda por estos 2 años de cierre de las escuelas, nuevos docentes también, porque nosotros hemos aprendido nuevas formas de trabajar, de enseñar, de vincularnos a las familias, de manejar los tiempos complementarios, de atender lo socioemocional, pero muchas de esas cosas se nos están quedando en el escenario de cierre de escuela y al retornar nuestros sistemas son muy resistentes al cambio, así que cuando volvemos a clase es muy tentador volver a hacer lo cotidiano, lo que solíamos hacer, y no volver mejor. Así que tenemos que tener mucha, mucha conciencia de cómo estamos pensando este proceso de atención y retorno, aprovechando las oportunidades que nos dejó la pandemia, pero también atendiendo las dimensiones de reto tan profundas que hemos visto al inicio de esta presentación. Así que aquí hay 5 ideas para ir empezando a trabajarlo desde lo pedagógico. Vimos 5 también desde la mirada de la gestión y la acción de liderazgo compartido colectivo que tenemos como educadores en nuestras escuelas. Y los invito a que sigamos explorando alternativas para volver mejor desde la gobernanza, desde la atención pedagógica, y podamos tener estos diálogos abiertos para compartir también iniciativas y compartir redes de soporte. Es muy importante que sepamos que esto es muy retador para los educadores. Ha sido un proceso muy agotador el adecuarnos a lo virtual, adecuarnos a lo mixto, adecuarnos hoy al retorno. Trabajar todas estas demandas que ha generado la pandemia no es fácil, y tener espacios donde podamos trabajar como comunidad, donde compartamos nuestras experiencias, donde sigamos aprendiendo, dialogando e incluso poder tener espacios abiertos para comunicar cómo estamos y qué retos estamos encontrando es fundamental. Así que es un gusto poder acompañarlos esta tarde y poder también tener la mirada y perspectivas de una comunidad tan interesante, como les comentaba hace un rato, que tiene este desarrollo de la mística, que trabaja esta dimensión emocional integral de la persona con una mirada muy, muy profunda desde hace tantos años, aunque es bien importante para poder poner esa punta de lanza que ya tienen como comunidad franciscana para poder hacer que realmente volvamos a clases, pero volvamos mejor y podamos revertir los efectos y aprovechar esta oportunidad de crisis para convertirla en transformación educativa. Así que muchísimas gracias a todos por su atención esta tarde. Y Katy, profe. Hola, hola. Muchísimas gracias. Nuestro cordial agradecimiento a la magíster Ángela María Bravo Chacón por esta muy interesante ponencia que nos ha dado pues, a conocer sobre estas grandes brechas que han creado el trabajo virtual que se han desarrollado durante estos 2 años, ¿no?, de la no presencialidad. Gracias y hay mucho trabajo por hacer. Vamos a continuación Vamos a a la ronda de preguntas. Vamos a invitar a todos los participantes también a elaborar sus preguntas, utilizar las herramientas. En este caso estamos utilizando el Padlet para que puedan elaborar sus preguntas, por favor. Así que estamos ansiosos de todas las interrogantes que nuestra ponente va a responder en estos momentos. Todavía no tenemos preguntas. Si pudiesen, por favor, ya enviarnos algunas preguntas. Sí, ya tenemos la primera pregunta que la vamos a lanzar a continuación. ¿Cuál es la estructura de una aula invertida y qué beneficios trae? Adelante, magíster Ángela. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la aula invertida es una estrategia que tiene muchos años, no es una estrategia nueva, pero que en este contexto ha retomado una importancia interesante. El aula invertida en inglés se llama Flipped Learning o aprendizaje invertido, en donde lo que nosotros hacemos para poder trabajar este tipo de experiencia de aprendizaje es separar aquellas competencias que van a requerir interacción, mediación o cooperación. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando hacemos una planificación con aula invertida. De toda nuestra programación,
cuáles son aquellos momentos de desarrollo del aprendizaje que requieren interacción, cooperación o desarrollo de mediación. Entonces, yo defino a lo largo de mi experiencia de aprendizaje o a lo largo de mi programación los momentos específicos donde van a ocurrir esos momentos que requiero yo estar presente con mi grupo o que requieren los pares del grupo trabajar de manera conjunta. Y todos los otros momentos, que son momentos probablemente preparatorios, de gestión de tareas, de trabajos previos, de investigación, de indagación, de generación de recursos, los trabajo en el espacio que no implica el aula. ¿Por qué es importante pensar esa división? Porque en el momento del aula invertida, lo que yo voy a hacer es trabajar todo lo cognitivo de demanda de orden superior de manera autónoma, dándole al estudiante una pauta. No es que van a trabajar tampoco solos, sin ninguna interacción. Voy a trabajar yo una pauta que permite el guiado del trabajo autónomo para aquellas competencias de orden inferior. Por ejemplo, indagar información, procesar algún texto, trabajar alguna mirada de lectura previa, hacer una indagación rápida en casa, traer algún insumo a clase para poder trabajar y analizar. Entonces, todo ese trabajo yo lo voy a trabajar en el espacio que no es interactivo en la clase. Y el espacio de trabajo específico en nuestras horas ya físicas de interacción, las voy a concentrar para los procesos cognitivos de orden superior. El trabajo de creación, de análisis, de pensamiento crítico, de interacciones y mediación. Entonces, yo tengo una planificación que me permite segmentar cuáles son los momentos en que los estudiantes pueden trabajar de manera autónoma con una guía o una pauta de mi parte, donde también puedo hacer escalas dependiendo de los niveles reales de aprendizaje, y tengo una pauta para trabajar mi aula invertida con las competencias de orden superior en el espacio de interacción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero introducir un nuevo conocimiento, un nuevo contenido para movilizar una competencia, ese espacio, de todas maneras, tiene que ser en el espacio de interacción, en el espacio de vínculo. Si yo quiero que los estudiantes trabajen cooperativamente, desarrollen un producto cooperativo en función de varios insumos. Por ejemplo, doy la tarea de investigar sobre algún aspecto de la textilería la iconografía, lo textil a lo largo de las culturas prehispánicas. Ya no me estoy concentrando en una cultura, sino que puedan comparar varias culturas. Entonces le doy la tarea de diferentes tipos de iconografía a diferentes estudiantes y luego les pido que con esa información autónoma que cada uno traje, construyan una tarea más compleja, ¿no? Puedan hacer un análisis más complejo, de repente de diferentes culturas, cada uno tenía una en particular o de repente tenían diferentes rutas de iconografía. Ese trabajo colaborativo que además implica un nivel de diálogo, un nivel de desarrollo de interacción, de cooperación, de trabajo de evaluación de información y de creación a través del pensamiento creativo de un nuevo producto que reúne los productos individuales y lo convierte en un producto colectivo, tiene un momento de énfasis en el momento presencial, en la interacción. Pero la indagación previa, el poder traer la información, es una capacidad que no necesariamente tenemos que hacer en el aula. ¿Cuándo se usa aprendizaje invertido? Cuando yo no tengo suficiente tiempo en aula para poder trabajar. Cuando yo necesito o veo a mis estudiantes que hay una necesidad importante de complementar el tiempo escolar con los tiempos adicionales. ¿Cuál es el reto principal de trabajar de esta manera? Dos, básicamente. El primero, que los estudiantes realmente aprendan a manejar su autonomía y no sea que llegue la mitad de la clase con la tarea completa y la otra mitad no, y eso genera esta situación en que no podemos avanzar con la clase. Eso es un proceso progresivo porque nuestros estudiantes están muy acostumbrados a que la tarea sea solo por cumplir con la tarea y no porque hay una responsabilidad de actividad que esa tarea va a construir en otro momento. Es algo que se va a ir trabajando con el tiempo y que tenemos que desarrollar con ellos para su autonomía y su responsabilidad. Y el otro reto que tenemos es que todos los docentes no podemos al mismo tiempo trabajar un aula invertida si es que no estamos integrados en nuestra planificación, al menos a nivel de saber qué cosa estamos trabajando en una semana. Porque si no, lo que vamos a ocurrir es que cada área curricular va a generar una tarea compleja y los estudiantes pues no van a tener tiempo suficiente o recursos suficientes para resolverla. Entonces, por eso también la mirada de trabajar proyectos integrados que nos permitan trabajar de manera más articulada las áreas curriculares, nos permite pensar tareas complejas que son mucho más factibles de realizar por los estudiantes. Entonces tenemos que trabajar tanto en el nivel de motivación, responsabilidad y autonomía, y esa motivación intrínseca que tenemos que trabajar las personas, muy, muy importante, que no está pensada, es una motivación extrínseca, una obligatoriedad, o que la profesora me está mirando y si no me mira, yo no puedo hacer mi actividad. Eso es algo que va a desarrollarse con el tiempo y esta mirada de integración o articulación o diálogo entre las áreas para que no saturemos el espacio cuando estamos trabajando tareas complejas. Así que tenemos que tener esas dos consideraciones y siempre dividir qué es lo importante para trabajar en aula
y que es lo importante que puede trabajarse de manera autónoma en casa. Entonces, esa aula invertida es algo que es un tema interesante y retador, pero que nos puede generar mayor tiempo de aprendizaje y además nos puede dar una oportunidad de poder trabajar esta capacidad tan importante que es el trabajo autónomo, que todos nosotros, como sabemos, esta competencia que está en el currículo, de hecho está ahí como enfoque transversal y está como la competencia de búsqueda de la excelencia, que es una competencia que está ahí al final del currículo y a veces ni la vemos porque es una competencia transversal, que habla de la autonomía y habla de la capacidad de aprender a aprender, que es lo que nosotros tenemos luego en nuestro rol de personas ya cuando no estamos en una educación institucionalizada, ya no estamos en el colegio, en la universidad, en el instituto, ya estamos por nuestra cuenta en la vida, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos investigando, indagando, metiéndonos en un curso, leyendo una lectura, estando en un espacio de formación como el que estamos. Esa capacidad de seguir aprendiendo se instala únicamente cuando tenemos oportunidades de desarrollar nuestra competencia de autonomía, de automotivación por el aprendizaje y sobre todo de aprender a aprender. Entonces, si nuestros estudiantes tienen oportunidades a partir del aprendizaje híbrido para hacer ello, es algo muy interesante para su perfil también personal, además de complementar este tema de los tiempos, que sabemos que siempre es un reto hacer todo lo que nos proponemos en las horas lectivas, porque si bien nuestras jornadas han ido creciendo en el tiempo, todavía siguen siendo retadoras e insuficientes y nuestros currículos muy saturados, ¿no? Tenemos mucho que desarrollar siempre en aula, encima de trabajar la brecha que hemos visto hoy día, es un reto muy grande, ¿no? Y esta es una alternativa de trabajo que nos puede permitir manejar esos retos y además generar este desarrollo tan importante para la vida de nuestros estudiantes. Bien, muchísimas gracias, Magíster, siempre dándonos luces en este tema que es tan importante, el aprendizaje autónomo, el aula invertida. Tenemos todavía preguntas, Magíster, así que ahora le formulamos la siguiente. ¿Cree usted que el perfil tecnológico y psicológico es complemento fundamental en los maestros de hoy? Muchísimas gracias, muy interesante esa pregunta. Y efectivamente una de las cosas que nos dice la educación socioemocional, que es un tema que también, nuevamente, un tema que estaba pre-pandemia y que con la pandemia ha tomado un nivel de importancia muy grande, todo este tema de la dimensión del desarrollo socioemocional de la persona, tanto del estudiante, del sujeto que aprende, como del sujeto que enseña, que es el maestro o la maestra. Esa dimensión de trabajo socioemocional que nos dice de una manera muy clara que tenemos que ver a la integralidad de los actores. ¿Por qué? Porque es básico para el desarrollo socioemocional del otro que la persona que enseña lo socioemocional esté protegida, esté bien, en situación de bienestar respecto a su salud mental, de su salud psicológica y de su bienestar socioemocional. Entonces tenemos una mirada bien crítica y hay muchos estudios internacionales que nos muestran que aquel maestro o maestra que no está bien en su dimensión de bienestar, le va a costar muchísimo trabajar la enseñanza de bienestar a otros. Le va a costar muchísimo el manejo de un clima de aula positivo. Y le va a costar mucho la adaptación o la atención a situaciones de frustración. Entonces, todas esas competencias socioemocionales que nosotros buscamos que se desarrollen en el sujeto que aprende, las tenemos que asegurar primero en el sujeto que enseña. ¿Cómo podemos hacer eso más allá de tener los perfiles o tener esta mirada pues en algunos contratos nos piden una evaluación psicológica o una declaración jurada? Tenemos una mirada más desde la regulación que desde la formación o el acompañamiento. Y es bien importante que en la formación docente, en las dimensiones de formación que tenemos en nuestros servicios, en nuestras escuelas, incluyamos el tema del servicio de atención a situaciones difíciles, que tengamos espacios de diálogo para poder hablar de salud mental, que tengamos también mucha apertura para que si algún docente está en una situación en la cual su bienestar socioemocional está viéndose retado por una situación de contexto o por una situación no ajena a ninguno de nosotros como personas, es parte también de nuestra dimensión humana estas condiciones que nos pueden afectar, pueda tener la confianza de poder buscar apoyo en la comunidad educativa. Siempre hablamos de comunidad educativa, comunidad docente, de un sentido colectivo de nosotros como interactores en una escuela, en una comunidad a la que pertenecemos. Pero ¿qué tanto esa comunidad es protectora? ¿Qué tanto esa comunidad es abierta a estos temas? ¿Qué tanto estigmatizamos todavía el tema de la salud mental o la salud psicológica de las personas? De repente, en algunas partes del discurso lo decimos como con mucha apertura y decimos que todos estamos trabajando estos temas, pero si alguien tiene una situación de este tipo, la juzgamos o hacemos algún comentario que puede generar que aquella persona que necesita soporte en ese momento se sienta corta de poder pedir apoyo en este espacio. Entonces sí tenemos un tema importante para poder trabajar el soporte socioemocional, que es muy importante, y por otro lado, trabajar con nuestros docentes las capacidades para trabajar estas dimensiones en sus estudiantes. Esa es una limitación gigante. Nosotros como educadores estamos muy concentrados en el desarrollo del aprendizaje cognitivo,
toda nuestra mirada de psicología de la educación que aprendemos en las carreras de educación está muy vinculada al desarrollo de la persona desde los estadios de desarrollo cognitivo. Les voy a hacer recordar ahí el instituto de la universidad, viendo a Piaget, viendo los estadios de desarrollo, viendo la mirada de Papaya de repente con la mirada de los estadios complejos. Siempre han estado muy enfocados en la pedagogía al desarrollo de la parte cognitiva, la parte del aprendizaje formal. Sin embargo, esta dimensión del desarrollo socioemocional es algo que vemos muy poquito. Y a veces lo vemos tan poquito que solo lo reducimos al espacio de la tutoría, al espacio del tutor. Todo lo demás ya no ve el tema de aprendizaje y desarrollo de habilidades socioemocionales. Sin embargo, en los modelos reales de habilidad socioemocional, todo el tiempo estamos trabajando y poniendo en juego en el desarrollo de una competencia, no solo nuestra parte cognitiva, sino nuestra parte actitudinal y nuestra parte valorativa. Ese es básicamente el diseño del trabajo competencial. Entonces, sí tenemos que trabajar una acción que permita a los docentes tener mayores espacios para generar herramientas que les permitan trabajar esos temas con sus estudiantes. Entonces, hay una dimensión de procurar comunidades que promueven el bienestar, que ofrecen soporte, así como nos capacitamos a nivel de temas, a nivel de formas de trabajar, a nivel pedagógico, también formarnos en el soporte socioemocional, tener comunidades abiertas a estos temas que nos permitan trabajar de mejor manera la protección también de nuestros adultos cuidadores y de nuestros adultos mediadores educativos, y también tener esta dimensión de acompañar el proceso formativo y complementarlo, porque efectivamente es una limitación muy grande que todavía tenemos, cómo abordamos lo socioemocional de manera transversal, más allá de la tutoría, más allá de los espacios de interacción del espacio psicopedagógico, que probablemente algunas escuelas tenemos el uso o el privilegio de tener, lamentablemente en nuestro país eso no es algo todavía generalizado, pero más allá de eso, cómo trabajamos realmente en un enfoque por competencias que también aborda desde todos los momentos de aprendizaje e interacción el desarrollo de la parte valorativa y la parte competencial actitudinal que está vinculada a este desarrollo socioemocional en la persona. Entonces, es un reto grande, es un reto de pensar un poco más allá de nuestro rol de formadores, desde la mirada más cognitiva a la mirada más integral real de la persona, de la cual hablamos hace muchos años, ¿verdad? Aprendizaje integral, educación integral, el estudiante al centro, son temáticas que seguro muchos de ustedes han estado escuchando desde hace bastante tiempo, pero ¿cómo hacemos que eso realmente se vea en la práctica pedagógica? Es el reto que tenemos que acompañar. Y sobre todo, tener mucho espacio para poder, en este contexto en particular, abordar estas temáticas con mucho tino, con mucho soporte también de instrucción, porque estamos en un contexto donde ha habido mucho duelo personal y eso es difícil de movilizar, es como que difícil de abordar esos temas porque hemos tratado como que de no verlos o de ser como que muy cuidadosos de cómo atendemos o cómo sensibilizamos la parte emocional en los diferentes contextos, pero en algún momento esto va a salir a la luz y va a ser difícil de manejar si no vemos, como veíamos en la presentación, anticiparlo y tener formas reales de atenderlo. Así que es bien importante que vayamos trabajando estos temas también, así como nos preocupamos mucho por la protección de los aprendizajes, por el desarrollo de la parte de la carisma en nuestras escuelas, cómo trabajamos también esta dimensión que nos va a permitir activar lo socioemocional en los educadores, pero también en las formas de educar que son tan importantes para trabajar realmente una educación integral. Muchísimas gracias, Magíster Ángela. Continuamos con la ronda de preguntas. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones específicas podría darnos para hacer de la reapertura educativa un momento atractivo y sobre todo retador, a fin de mitigar los problemas emocionales que han desarrollado nuestros estudiantes durante la pandemia? Perdón, escuché un poquito entrecortada la última parte de la pregunta, ¿la podían Le repetir? repito la pregunta. Ok. ¿Qué recomendaciones específicas podría darnos para hacer de la reapertura educativa un momento atractivo y sobre todo retador a fin de mitigar los problemas emocionales que han desarrollado nuestros estudiantes durante la pandemia? Muy interesante la pregunta. Como veíamos, esta mirada de hacer atractiva la escuela implica pensar cómo aprenden y cómo son nuestros estudiantes hoy. Eso es algo muy retador en este contexto, no solo por los efectos de la pandemia, sino también porque ha ocurrido un fenómeno en educación que es muy interesante. No hay otro momento desde el último quinquenio, más o menos desde el año 2017, en que se haya acelerado tanto la brecha de socialización, interacción, identidad entre los adultos y los sujetos que aprenden, que suelen ser adolescentes o niños. Si esa brecha existía siempre, siempre había como que una diferencia entre los intereses, entre las formas de ver el mundo, entre las valoraciones, las identidades, entre los adultos y las personas que están aprendiendo,
En este momento de la historia de la humanidad, la brecha es la más extrema que hemos tenido hasta ahora y seguramente esa brecha seguirá siendo mucho más activa. Pensemos, por ejemplo, las formas en que nos comunicamos, las formas en las identidades que tenemos en redes sociales, pensemos las formas en las que también vamos consumiendo la información. Ustedes se imaginaban hace un tiempo de repente ver TikToks en los que un minuto aprenden una temática que de repente les hubiera tomado una charla de 5 horas porque alguien nos está resumiendo la información con puntos totalmente muy, muy chiquitos, muy claves que nos permiten entender una temática de otra forma, que de repente es complementaria a esta forma de indagación que teníamos nosotros antes. Hay cosas que están cambiando y que están cambiando muy aceleradamente. Por ejemplo, este año hubo un estudio de cómo se consumen las noticias y es la primera vez que en el país se consumen medios alternativos como las redes sociales o el YouTube en lugar de medios de comunicación masivos. Y también es la primera vez en la historia de la humanidad, esto no solo en el país, sino en el mundo, en que Google no es el buscador de temas más importantes, sino son las plataformas de video, tanto TikTok como YouTube. Entonces, todas estas situaciones de contexto muy mediadas por las redes sociales, muy mediadas además también por la vivencia diferenciada de la situación de pandemia, genera que nuestros estudiantes tengan un interés diferente de que quizás ofrece la escuela. Y, por ejemplo, como les decía en la presentación, su capacidad de concentración es mucho menor que la que nosotros hemos tenido o que hemos experimentado con estudiantes en situaciones de generación previa. Eso no es necesariamente bueno o malo per se. Quizás lo podemos ver con una mirada que juzga y que de repente dice, ah, bueno, antes eran los estudiantes más atentos, no se distraían tanto. Esa es una situación que es la realidad, así es como estamos. Y quizás nosotros también, si autoevaluamos nuestra capacidad de concentración, también podemos ser críticos de cómo estamos siendo capaces de concentrarnos o de repente cuánto tiempo estamos interactuando en redes o cómo estamos valorando nuestras interacciones presenciales o cuánto seguimos leyendo en papel y ya no leemos, de repente tantos libros, estamos investigando y indagando de otras formas. Entonces, esos cambios son cambios que tenemos que asumir como realidades y que tenemos que pensar cómo atendemos una mirada de escuela atractiva desde esa realidad, desde esa generación. Eso implica justamente el tema de los diagnósticos educativos complejos, entender qué les interesa a nuestros estudiantes, qué problemáticas tienen, qué preocupaciones tienen, y no asumirlas. Nosotros solemos asumir y poder como que ponernos unos lentes de mediación y tratar de interpretar a nuestros estudiantes, a su contexto, algunas veces con mentalidades positivas, otras veces con mentalidades de sesgo que pueden juzgar a la persona. Esa situación lo que nos permite es un desfase entre lo que nosotros planeamos y ofrecemos y lo que los estudiantes realmente requieren, necesitan o desean. Entonces, tenemos que tratar de que ese desfase sea lo menos interrumpido posible y sea lo más fluido posible. ¿Cómo hacemos eso? Diagnosticando realmente qué requieren los estudiantes, identificando cuáles son sus perfiles valorativos, qué cosa es lo que a ellos les interesa, cómo lo vinculamos con lo que a nosotros nos interesa desarrollar en ellos y sobre todo cómo aprovechamos una cosa que es muy interesante de esta generación que está hoy en las aulas, que es su capacidad de poder generarse autonomía y voz. Eso es algo que, por ejemplo, en las escuelas no aprovechan mucho y hay modelos como, por ejemplo, el aprendizaje solidario en servicio, que es un modelo interesante de desarrollo de competencias a través de proyectos, que lo que busca es justamente esta valoración de la identidad y del grupo para que los adolescentes y los niños identifiquen problemas reales de su comunidad y a través de ellos generen proyectos de aprendizaje que desarrollan las áreas curriculares. Entonces, ese aprendizaje, que también es un tipo de aprendizaje situado y aprendizaje activo, es muy diferente de un aprendizaje más tradicional, donde hay una interacción mucho más pasiva de parte del estudiante, sino más bien se desarrollan actividades que vinculan los intereses. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, en el modelo de aprendizaje en servicio solidario, es que la escuela sea muy abierta a que los estudiantes puedan proponer algunas temáticas de aprendizaje, puedan priorizar aprendizajes que les interesan versus otros que están todavía como que en el tintero de aprender y poder conectarlos con esa situación de necesidad e interés, aquellas cosas que son parte también del aprendizaje, porque esto no se puede interpretar como solo van a aprender lo que quieren, ¿no? Pero la idea es como negociar los intereses y poder trabajar con nuestros estudiantes, ir como ganando terreno para poder conectar en todo lo que nosotros tenemos que desarrollar y queremos desarrollar con ellos y ellas. Es bien importante, por ejemplo, en estos casos, en los proyectos de aprendizaje con servicio solidario, que es una experiencia interesante que trabaja CLAIS, una organización argentina que también trabaja mucho en el Perú, el poder integrar que los estudiantes definen qué proyecto quieren hacer. Entonces, los profesores no lo proponen, sino se trabaja de manera conjunta. Obviamente no se trabaja así todas las áreas y todo el tiempo, es un proyecto que ocurre cada cierto tiempo, donde los estudiantes proponen temáticas, las votan, las eligen entre ellos, las exploran para poder ver si es que esa es la temática que quieren trabajar, y a partir de esa temática se activan aprendizajes de desarrollo en servicio comunitario, que además tienen un impacto real en el desarrollo de la comunidad o en la participación o en la interacción compleja de las personas.
los estudiantes responden mucho al aprendizaje activo, mucho al aprendizaje significativo, mucho al aprendizaje que los reta y que les permite ser creativos, que les permite proponer soluciones. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo es la actitud cuando hacen un proyecto o hay una feria o hay una actividad en que los estudiantes tienen que mostrar, tienen que generar, tienen que crear, versus la actitud cuando estamos trabajando actividades más pasivas en el nivel educativo. Esos son oportunidades y espacios donde yo conecto lo cognitivo con la parte actitudinal y la parte socioemocional, porque yo estoy generando espacio de apertura, estoy generando diálogo, estoy generando reto, estoy generando también una validación del interés de la persona, y acuérdense que los intereses nos pueden parecer a nosotros extraños, lejanos, de repente no válidos incluso, pero son intereses de las personas que siempre están basados o enraizados en la identidad, en quién soy yo hoy como persona. Entonces, si yo no traigo eso a la mesa, si yo no lo valoro, si yo no lo construyo también, lo que yo estoy haciendo es negarle a la persona algo que le interesa auténticamente, ¿no? Que quizás puede ser algo superficial o que no de repente conecta con un tema más profundo, pero que puede generarnos una primera entrada para conectar vínculo. Acuérdense que lo más importante para el desarrollo de una educación pensada en la persona es el vínculo maestro-docente, es el vínculo que tenemos de confianza, de construcción de negociación colectiva, de construcción de vínculo pensado en un clima de aula que también genera este efecto de sentirnos bien cuando aprendemos, ¿no? De sentirnos bien cuando vamos al colegio. Y es algo que nosotros tenemos que mediar desde las situaciones de aprendizaje, priorizando, como les decía, el aprendizaje activo, competencial, significativo, que son parte también de nuestros retos como docentes en este contexto de la educación post-pandemia. Pero también tenemos que procurar y mediar que esto ocurra a nivel de interacciones entre los pares. Una de las cosas que está siendo muy retadora es ver cómo reactivamos esa interacción de colaboración y esta mirada también de sentido colectivo que hoy por hoy se ha visto muy afectada. Una cosa que ha cambiado mucho en el modelo no solo de la educación, sino de la sociedad, es que hemos cambiado nuestros modelos de bien común, donde pensábamos, y lo vemos por ejemplo en la crisis de representación de nuestro país a nivel de la macropolítica, pero acuérdense que todos los espacios son micropolíticos, ¿no? La familia es un espacio micropolítico, el aula es un espacio micropolítico, la escuela también. Ha cambiado mucho el modelo de colaboración y el modelo de bien común, o sea, buscar modelos en donde progresemos como colectivo, a modelos más bien muy acelerados por la pandemia, donde lo que nos interesa es el bienestar individual y de mi colectivo cercano, ¿no? De repente de mi familia o de mi grupo más cercano de amigos. Lo demás, bueno, no importa, yo no tengo capacidad de poder ni siquiera accionar sobre eso, ni siquiera lo miro. Entonces, eso ha generado que esta generación de niños, niñas y adolescentes tengan una visión de colectivo, una visión de comunidad muy diferente a la nuestra, pero que está también tratando de pensar desde esas agencias cómo revertir los efectos que tiene esa anomia social y esa polarización social tan alta que estamos experimentando los adultos. Entonces, ¿cómo yo hago actividades para que en el espacio de pares los estudiantes se encuentren, puedan encontrar vínculo colectivo, intereses colectivos, tengan espacios para dialogar, para poder resolver los conflictos, para que puedan realmente desarrollar aquellas competencias que nosotros quizás hemos ido dejando un poco de lado por este efecto inmediato de la incertidumbre y también el riesgo que nos ha tocado vivir en estos 2 años tan complicados para todos y para todas, y que han generado este tipo de sociedad en la cual estamos inmersos hoy. Han acelerado ese cambio, ¿no? Entonces tenemos que pensar también cómo hacemos para que esos niños que están en ese contexto, no son ajenos a esas interacciones, a esas situaciones que estamos vivenciando, desarrollen también un espacio colaborativo de desarrollo. ¿Qué puede funcionar ahí? La participación estudiantil con una mirada de participación auténtica, los proyectos de aprendizaje que vinculan aprendizajes colectivos, que además implican interacción, colaboración y aporte a la comunidad. Por eso esos proyectos que les comentaba se llaman en servicio solidario, ¿no? O sea, hay una mirada de lo que yo aprendo, lo pongo al servicio de los demás. Y ese poner al servicio de los demás implica ver una problemática que no solo me afecta a mí, sino que afecta a mi comunidad o que afecta a mi localidad y tratar de poner mis aprendizajes al servicio de esa solución. Entonces, sí tenemos acciones de diferentes tipos, trabajarlo desde lo colectivo, desde la interacción de pares, desde nuestro vínculo docente, desde este tipo de desarrollo de actividades pedagógicas más complejas, más centradas también en conectar la escuela con la comunidad, en conectar los saberes, lo que aprendemos con la aplicación para el desarrollo de un sentido común que podemos empezar a trabajar para poder transformar las perspectivas de nuestros estudiantes. Así que pensar una escuela diferente, una escuela que es reactiva a los estudiantes, puede empezar por ahí, o puede irse al extremo de replantear la escuela, ¿no? Les cuento escuelas como por ejemplo el modelo Fulán en Colombia, que es muy interesante, donde los estudiantes a partir de quinto de primaria eligen su currículo, no todos desarrollan todo básico, tienen unas como que aprendizajes básicos generales, pero a partir de quinto de primaria van complejizando la elección de su currículo, ¿no? Entonces, quienes están más orientados
a las ciencias tienen más horas y más espacios para trabajar el desarrollo científico. Quienes están más orientados de repente a la pedagogía o la psicología tienen espacios para interactuar en estos temas. Entonces se va diversificando una escuela que trabaja muy por proyectos, pero que trabaja también en el aprendizaje del desarrollo de la educación individual, ¿no? O sea, como que una mirada en la persona, en el individuo. Hay modelos muy radicales como ese, o modelos donde no hay grados, donde los niños trabajan en diferentes edades en algunos momentos. De hecho, aquí en Perú tenemos 2 escuelas que trabajan de esa manera, que las 2 están aquí en Lima, Tincuimarca y el Colegio Alep, que trabajan solo por competencias y no hay diferencia por grados. Hay escuelas que están haciendo proyectos de innovación muy, digamos, radicales respecto de la forma tradicional de enseñar. Pero también podemos empezar por formas mucho más centradas en nuestras interacciones, en nuestra forma pedagógica, en nuestro desarrollo del para qué, del propósito de nuestro aprendizaje y de nuestra enseñanza en aula. Así que tenemos un espectro muy grande de opciones para poder trabajar al hacer la escuela mucho más atractiva, pero uno de los puntos principales es basarnos en el diagnóstico de intereses, en conectar con esos intereses, negociarlos y a partir de ello accionar los vínculos, las propuestas pedagógicas y los desarrollos de escuela vinculada al contexto para que nuestros estudiantes encuentren lo que es tan difícil de encontrar en este momento, su propósito, qué cosa quieren hacer como personas, no solo para su plan de vida individual, sino para su plan de vida en la comunidad, cuál va a ser el rol que desarrollen en el camino. Así que pensemos mucho en cómo abordamos esa dimensión tan importante de la educación realmente integral, que es pensar en el desarrollo de una persona que luego va a continuar una trayectoria y que para ello requiere en el espacio de formación muchos tipos de competencias, muchos tipos de soporte que le van a permitir las herramientas para desarrollar esos talentos en el futuro. Así que hay que ponernos mucho el foco en el para qué de nuestro propósito educativo. No tanto el aprendizaje del día, sino la foto grande. Y eso es algo que nos reta mucho como educadores siempre, porque lo logramos hacer, pero a veces no intencionadamente. Piensan en sus egresados, en aquellos chicos que cuando regresan al colegio los llenan de un montón de orgullo porque han logrado cosas muy interesantes. Pero cómo han logrado eso y cómo nosotros aportamos es algo que a veces lo vemos como la suma de las interacciones, ¿no? No lo ponemos como intención. Imagínense todos esos egresados que les vienen a la mente y les sacan una sonrisa cuando se acuerdan, yo he contribuido en lograr que esa persona esté haciendo esta cosa increíble para él o para la comunidad o para ella o la comunidad. ¿Cómo lo hacemos intencionado para que todos los estudiantes tengan esa oportunidad de desarrollo de talento? Está muy vinculado a este tema de hacer atractiva la escuela para todos y para todas, no solo para aquellos a los que nos adecuamos muy bien al modelo y al sistema y aprovechamos los aprendizajes y somos los niños chancones de la clase, ¿no? Sino para todos y para todas. Ese es nuestro reto más grande como educadores. Gracias por todas sus orientaciones, doctora. Sé que hay mucho por decir, magíster, sé que hay mucho más por hablar, por compartir. Tenemos todavía, magíster Ángela, una última pregunta. Por favor, le vamos a pedir en esta ocasión que como ya estamos con el tiempo un poquito breve, ¿cómo debe replantearse el aprendizaje en un contexto donde el conocimiento está disponible para todos y lo que se requiere es un mayor manejo de habilidades emocionales y espirituales? Una muy buena pregunta que tenemos que trabajar de manera muy real, porque efectivamente, si nosotros vemos, ya hace 21 años salió este texto de UNESCO de los pilares de la educación, cuando nos hablaban de los retos de la educación del siglo XXI. Imagínense, han pasado 21 años, 2 generaciones escolares, donde uno de los pilares era justamente que la educación ya no podía seguir siendo enciclopedista, centrada en los aprendizajes de contenidos, porque hoy por hoy lo que más existe es información. O sea, la información está alrededor de nosotros, todo el tiempo disponible. Lo que nos está costando trabajo es hacer que ese modelo de educación que ya no se centra en la transmisión, el modelo transmisionista tradicional, realmente lleve al desarrollo de una educación que esté centrada en aprovechar esa información. ¿Cómo podemos trabajar eso? Es una cosa muy importante en la forma en la que nosotros planteamos las experiencias de aprendizaje o los diseños de aula cuando estamos haciendo la planificación. ¿A qué le ponemos el foco? A 2 momentos claves que tenemos que evaluar para que no nos caigamos de nuevo en el modelo transmisionista. El primero es, ¿qué quiero evaluar? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar al final del proceso y en el momento de acompañamiento de la evaluación formativa? Si yo analizo mi planificación y veo que lo que yo estoy evaluando en realidad son contenidos, me interesa, por ejemplo, saber que los estudiantes sepan el año, recuerden las fechas, recuerden los nombres, recuerden las reglas gramaticales, recuerden una fórmula, yo todavía estoy poniéndole más prioridad al contenido que a otro tipo de competencias. Y lo segundo que tengo que ver, además de la evaluación, es cuánto peso le estoy dando yo a los espacios formativos que implican interacción de competencias cognitivas de orden superior
versus espacios donde hay transmisión. Si es que en mi planificación hay muchos espacios donde yo doy clase, donde yo hago ponencias magistrales, que no, esto no quiere decir que no trabajemos contenidos nunca y que nunca hagamos clase tipo ponencia magistral, pero cuánto porcentaje del tiempo que yo destino estoy dando a ese tipo de actividad pedagógica y cuánto estoy dando a la parte más de aplicación, investigativa, creativa. Entonces, es muy importante para poder trabajar y salir del paradigma transmisionista, ponernos como meta tener en nuestras evaluaciones las competencias. Yo quiero evaluar lo complejo, quiero evaluar la competencia. Por lo tanto, mi instrumento de evaluación ya no va a ser una prueba para marcar o ya no va a ser una prueba basada en conocimiento, contenido o recordación, sino de repente un producto complejo, ¿no? Una tarea compleja que yo puedo evaluar a nivel competencial. Por otro lado, cuando yo veo mi distribución de actividades de clase, a lo que le tengo que dar mucho mayor énfasis es al trabajo de la interacción y del aprendizaje activo. Cuando yo trabajo eso, lo que tengo que ver son momentos, por ejemplo, para que los estudiantes indaguen de manera libre. Eso es algo que siempre tengo que ver cuando yo quiero salir del modelo transmisionista. Si yo traigo un tema a la mesa, si yo traigo un tema movilizador, nos interesa saber por qué el clima ha cambiado, ¿no? Es un tema interesante que vemos en el día a día. Esa podría ser una pregunta interesante que alguien propone, los estudiantes la traen a la mesa. Yo no voy a empezar de frente diciendo el clima ha cambiado porque esto ha ocurrido, ¿no? No voy a dar la explicación. Puedo tener un momento de indagación libre donde los estudiantes planteen sus hipótesis, investiguen un poco al respecto, desarrollen alguna mirada de poder entender desde diferentes formas de aproximarse al conocimiento por qué ha ocurrido esa situación que están viendo como un fenómeno. A partir de eso yo puedo complejizar esa pregunta. ¿Qué determina el clima? ¿Por qué el clima está variando? ¿Cuáles son los efectos? Voy a sacar preguntas mucho más complejas de la situación que estoy observando. Y eso me va a permitir gatillar algunos aprendizajes que implican la complejización. Eso es algo muy importante que trabajamos los educadores. Tenemos que pasar del contenido, de poder saber la respuesta y la respuesta, dar pregunta-respuesta, que es el modelo transmisionista, a un modelo en el cual más bien nos abrimos las preguntas. Y esa abertura de preguntas nos permite desarrollar las competencias de manera mucho más compleja y evaluarlas también en productos más complejos. Entonces sí tenemos que trabajar esta mirada de cómo voy a abordar yo las temáticas, esa es una dimensión, y luego cómo voy a evaluarlas, cómo voy a abordar las evidencias para también trabajar competencias transversales. Una de las cosas, por ejemplo, que nos pide mucho la educación activa es que los estudiantes muestren sus productos. Entonces, estas ferias que a veces hacemos en el día del logro o al final del año, o de repente en algunos momentos donde hay interacción entre los estudiantes, entre pares o con la comunidad extendida, con las familias, son momentos muy puntuales que podemos replicar en momentos más formales en diferentes momentos del año. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes cuenten lo que están aprendiendo, se lo muestren a los pares, les cuenten a los padres? Estemos siempre vinculados, por ejemplo, a esa actividad de mostrar, de contar, porque es una competencia fundamental para la vida hoy, poder comunicar nuestras ideas y poder dialogar con otros para poder generar interacción. Esa competencia más compleja solo se va a dar si tengo oportunidad de poder contar lo que yo hago. Competencias como la creatividad. ¿Cómo queremos que los estudiantes tengan pensamiento creativo, pensamiento crítico, si no tenemos oportunidades de tareas y actividades complejas que les permitan crear sus hipótesis, crear sus teorías, crear sus soluciones, o les permitan ser críticos, de repente comparando textos que puedan como que tener una profundidad de análisis que hoy por hoy no tienen si es que solo trabajamos con el libro que tiene un resumen de información y que luego la actividad es rescatar información. Entonces tengamos mucho ojo para eso. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué actividades planteamos? Y cómo introducimos la parte de contenidos para que no sean el centro del propósito educativo, sino sean funcionales al desarrollo de la competencia. Así que tenemos un reto bien interesante de trabajar ahí y que nos interpela mucho a cómo planteamos nuestra planificación, pero puede ser interesante que vean modelos como el modelo de aprendizaje por proyectos, la educación STEM, la educación en aprendizaje de servicio solidario, la educación pensada en esta aula invertida, que hemos conversado hoy varios de esos modelos de manera muy resumen, lamentablemente, porque podríamos estar aquí hablando toda la tarde de estos modelos, pero creo que pueden ser pistas interesantes para que vayamos moviéndonos a un modelo de educación activa, que es el que van a requerir nuestros estudiantes para navegar no solo los efectos de la pandemia, sino también los altos niveles de incertidumbre y de cambio que ocurren tan aceleradamente en el contexto en el que nos toca hoy ser personas, pero también pensemos en su futuro, hacia dónde van estos estudiantes, qué competencias requieren para un contexto con el cual van a tener que lidiar, que probablemente ni siquiera lo podemos anticipar, porque si les hubiera dicho hace 2 años que íbamos a estar en un congreso, ustedes en cualquier lugar del país o de la región que están, y yo por acá en la oficina, pues quizás no nos hubiéramos imaginado que eso era posible, ¿no? O hubiéramos de repente no interesante. Pero estamos en un contexto muy cambiante y esos niños adolescentes requieren esas competencias mucho más centradas en su adaptabilidad, en su aprender a aprender, en su desarrollo socioemocional, en su procesamiento de la información,
en su manejo de comunicación, en su manejo de diálogo, en su ser de propósito, individual y colectivo, más que nunca hoy, para poder trabajar lo funcional del contenido que damos nosotros como educadores a esas competencias. Así que tenemos un reto importante y es muy fundamental que lo trabajemos analizando cómo vamos trabajando y haciendo cambios que sean progresivos. Nada va a cambiar de un día para otro, eso es algo que no es real, que nos pone una presión muy dura a nosotros como educadores encima de la cabeza. Estamos así como pensando siempre cómo mejorar nuestro servicio, pero vayamos haciendo cambios desde la evaluación, por ejemplo, desde los tipos de instrumentos que usamos, desde los tipos de actividades, desde la forma en que vamos aproximando nuestra aula para poder hacerla cada vez más activa y pertinente y trabajar estas competencias fundamentales para la educación, no solo del siglo XXI, sino también para el desarrollo sostenible, que ya es el siguiente modelo que viene sobre nosotros como presión hacia los educadores para poder activarla y tomar la decisión para poder hacer nuestras aulas mucho más significativas para el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Muchísimas gracias, Magíster Ángela, por responder a nuestras preguntas, aclarar nuestras dudas y nuestras inquietudes. Ha llegado el momento de dar pase a nuestro director, el reverendo padre José Hidalgo Benavides, quien tendrá a su cargo las palabras de agradecimiento. Adelante, por favor, padre. Estimada Magíster Ángela María, en el espíritu de la fiesta franciscana de Santa María de los Ángeles, le pedimos a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, Reina de los Ángeles, que te sigan iluminando, acompañando, dándote la salud y sobre todo esa sabiduría que has compartido con tanto cariño y generosidad con los maestros franciscanos en este 20º encuentro de educadores franciscanos. Queremos entregarte simbólicamente el niño Manuelito de la Espina, para que él sea quien premie tu esfuerzo, tu dedicación por fortalecer la educación de nuestros maestros franciscanos. Gracias por estar con nosotros y que siempre que vengas por el Cusco, te esperamos. Bienvenida, paz y bien. Bien, muchísimas gracias a nuestra magíster que hoy ha estado compartiendo estos temas muy trascendentales en nuestro rol docente. La despedimos con un caluroso abrazo a nuestra magíster Ángela Bravo.